Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de HTML5. Vamos ya por el vídeo número 6 y en esta ocasión, bueno, pues vamos a empezar a trabajar ya con CSS después de haber visto algunas de las etiquetas fundamentales de estructura en el lenguaje HTML5 en vídeos anteriores, ¿no? Bueno, ya hemos explicado en vídeos anteriores pues cuál es el objetivo de CSS y no es ni más ni menos que dar estructura a nuestros documentos web, y la evolución que ha seguido pues la programación web es la que veis en pantalla. Antes de que existiera CSS, pues lo que se hacía era escribir las etiquetas HTML con sus atributos, para darle, por ejemplo, un ancho, para darle un alto, para darle un color de fondo, para darle un color de texto. Todo eso iba, digamos, embebido dentro de lo que serían las etiquetas HTML. A medida que fueron avanzando en el diseño de páginas web, descubrieron que esto se quedaba corto, y además de quedarse corto, pues hacía que el código HTML resultante cada vez fuera más farragoso, ¿no? Más largo, más lioso, con lo cual decidieron separar lo que es la estructura del documento web de la apariencia del mismo, ¿no? Y para ello pues inventaron el lenguaje, o utilizaron el lenguaje CSS. Lo que conseguimos con esto es, por un lado, tenemos la estructura con etiquetas HTML y la apariencia se la dejamos enteramente al lenguaje CSS. Y ya la última evolución de la programación web pues ha sido adoptar, para dotar de apariencia a nuestras páginas web, el lenguaje CSS3, que trae pues selectores de etiqueta, entre otras cosas, muy específicos para apuntar directamente a ciertos elementos del código y darle apariencia, ¿no? ¿Dónde colocar el código CSS? Una vez que ya determinamos utilizar este lenguaje de programación para dar apariencia a nuestras páginas, ¿dónde va? Puede ir en tres sitios. Puede ir como un archivo independiente, esto es un fichero aparte con extensión CSS, puede ir dentro de la cabecera del documento HTML, es decir, dentro del head, o puede ir dentro de una etiqueta, lo que se denomina un estilo inline. Bien, la diferencia fundamental es la siguiente. Si tú colocas el código CSS en un archivo independiente, que es la primera opción, lo que consigues con esto es que modificas de una manera muy rápida y sencilla todas las páginas web que formen parte de tu sitio. Es decir, un sitio web puede estar formado por 20, por 50 páginas web. Bueno, pues con código CSS en un archivo independiente modificas de una tacada todas las páginas, si quieres. No tienen por qué ser todas, pueden ser la mayoría, parte. El caso es que si quieres puedes modificar todas las páginas de tu sitio web de una forma rápida, con lo cual esto, el ahorro a la hora de programar, es muy importante. Si colocas el código CSS en la cabecera de un documento HTML en concreto, es decir, de una página web en concreta, lo que estás haciendo es modificar la apariencia de esa página web. Pero lo que haces es modificar toda la apariencia de la página web, con lo cual el ahorro pues también es considerable. Mientras que si colocas el código CSS dentro de una etiqueta en concreto, lo que se denomina crear un estilo inline, lo que consigues es modificar la apariencia de esa etiqueta y lo que haya en su interior. Esta tercera opción está desaconsejada porque imagínate la cantidad de etiquetas que puede haber en un documento HTML complejo. Bueno, pues puede haber muchísimas, ¿no? Entre PES, tables, div, etcétera. Bueno, pues puedes juntarte con cientos de etiquetas. Si tienes que modificar la apariencia de cada una de ellas de manera individual, aparte de que eso cuesta mucho trabajo, el código, pues al final es casi tan farragoso como hace unos cuantos años cuando no se utilizaba CSS, ¿no? Entonces, dentro de una etiqueta se utiliza en casos muy concretos en los que vas a modificar una etiqueta muy concreta y quieres que esa etiqueta se diferencie de todas las demás, ¿no? Entonces sí que puedes utilizar un estilo inline. Y una vez que ya sabemos dónde colocar el código CSS, pues tenemos que tener en cuenta lo que se llama modelo caja contenedor, que es la base del entendimiento de CSS. Las etiquetas de HTML son de dos tipos en cuanto a su estructura: etiquetas block y etiquetas inline. Etiquetas block son las que generan un salto de página por arriba y por abajo de la etiqueta, y además ocupan el 100% del ancho del documento, mientras que las etiquetas inline no generan un salto de línea por arriba y por abajo, ¿no? La mayoría de las etiquetas de estructura son etiquetas block. Bueno, pues una vez que hemos hecho este breve repaso de lo que sería CSS, una introducción muy breve, vamos a ver todo esto sobre la práctica, que es como se entiende verdaderamente, ¿no? No vamos a tratar el lenguaje CSS en profundidad porque eso es un curso aparte que nos puede llevar fácilmente 40 o 50 vídeos, con lo cual en este curso de HTML5 no podemos tratar CSS en profundidad. Pero tenéis en este mismo canal, en el mío,
un curso de CSS al que solamente le falta el último vídeo, donde aquellos que deseéis profundizar en el uso de CSS, pues podéis ir a este curso y verlo, ¿no? Con lo cual aquí vamos a tratar solamente los aspectos principales o fundamentales y sobre todo los elementos diferenciadores de CSS3 respecto a versiones anteriores, ya que CSS3 es el estándar o el lenguaje que se utiliza en el estándar HTML5. Bueno, pues dicho todo esto, como siempre vamos a cerrar nuestra presentación de PowerPoint y vamos a utilizar en el curso por primera vez el editor Dreamweaver, y ya sabéis que podéis utilizar vosotros el editor que queráis, porque a partir de ahora, como vamos a hacer cosas un poquito más serias y sobre todo vamos a programar en CSS, pues utilizar el bloc de notas pues ya se convierte en una tarea un poco farragosa también, ¿no? De igual forma, esto no va a ser un curso de Dreamweaver, algo que no tengo en mi canal todavía un curso específico de Dreamweaver, pero lo haré, ¿no? Y eso es lo mismo, nos podría llevar fácilmente 40 o 50 vídeos a hacer un curso de Dreamweaver, con lo cual voy a utilizar el Dreamweaver para facilitar la programación de páginas web, pero no voy a profundizar en el uso del Dreamweaver. También podéis seguir el curso, como decía antes, si utilizáis cualquier otro editor. Bueno, pues yo voy a abrir el Dreamweaver. Y una vez que he abierto el Dreamweaver, si estáis utilizando este editor, lo primero es crearnos un sitio. Si estáis utilizando otro editor diferente, no será necesario. Esto es decirle a Dreamweaver en qué carpeta están los archivos con los que vamos a trabajar. Entonces, ya que tenemos, minimizo un segundito el programa, tenemos la carpeta HTML5 que creamos en vídeos anteriores con nuestro primer documento en su interior y una carpeta imágenes, bueno, pues le voy a decir a Dreamweaver que voy a trabajar con esta carpeta HTML5 que yo la tengo en el escritorio. Y para eso, pues en Dreamweaver, por cierto, voy a utilizar la versión CS5, no es la última, es la antepenúltima, si no estoy equivocado, pero bueno, me va a servir perfectamente para este curso. Pulso en la opción de sitio de Dreamweaver para decirle a Dreamweaver con qué carpeta voy a trabajar. Y esto me exige darle un nombre al sitio web con el que voy a trabajar, lo voy a llamar curso HTML5, y luego pues en carpeta del sitio local le voy a indicar dónde está la carpeta. Entonces yo la tengo concretamente en el escritorio y concretamente HTML5. La abrimos, seleccionamos y guardamos. Con lo cual, en el panel de archivos de Dreamweaver, pues ya me aparecen los archivos que hay dentro de este sitio. Para empezar, pues únicamente una carpeta y un documento web. Para abrir el panel de archivos, en el caso de que estéis utilizando el Dreamweaver como yo y no lo tengáis abierto, ventana y dentro de ventana, archivos. De esa forma, pues podéis abrir el panel de archivos y ver los archivos que tenemos en el interior. Hecho esto, voy a abrir en Dreamweaver la página que tenemos ya hecha de vídeos anteriores donde están las nuevas etiquetas de estructura HTML5. Recordar, nav, section, aside, footer, etc. Bueno, pues abro el documento con un doble clic y en Dreamweaver podemos trabajar de dos formas. Una es, bueno, realmente son tres. Una en vista diseño, otra en vista código y otra en vista dividir, que es una mezcla de las dos. Vamos a trabajar en vista código porque si fuéramos a trabajar en vista diseño, pues tendría que explicar un montón de herramientas que no vienen al caso. Y al irnos a vista código, que es tan sencillo como pulsar en la pestaña de código, pues aquí tenemos el código que hemos programado en nuestro único archivo web de momento en vídeos anteriores. Y aquí están todas las etiquetas, ¿no? Bueno, pues una cosa importante para empezar es dónde colocar el código CSS. En vídeos anteriores, dentro de lo que sería el Head, nosotros introducimos una etiqueta link dentro del Head que hacía referencia a una hoja de estilos externa. Esta hoja de estilos todavía no está hecha. Sin embargo, en vídeos anteriores pues ya incluí la etiqueta link para que la vierais, ¿no? Con esta etiqueta link que va dentro del Head le estamos diciendo a nuestro documento que esta página web, este documento, está linkado o unido de alguna forma a un archivo CSS que aún no tenemos hecho y que se debería de llamar mi hoja de estilos.css. Esta es la primera de las alternativas que os mencionaba antes acerca de dónde colocar el código CSS en un archivo independiente. Bueno, pues el archivo debe de llamarse mi hoja de estilos y debe de tener extensión CSS. Para crear este archivo, si estáis utilizando el bloc de notas, es tan sencillo pues como, una vez que estamos trabajando con el bloc de notas, guardarlo con el nombre mi hoja de estilos y la extensión .css. Es decir, si lo fuerais a hacer con el bloc de notas, archivo guardar como, aunque el bloc de notas esté vacío, y lo deberíais de llamar mi hoja de estilos.css. De esta forma, pues coincidirá el nombre del archivo con lo que pusimos en su día en la etiqueta link. Esa sería la forma de hacerlo con el bloc de notas. Yo, como lo voy a hacer con el Dreamweaver, pues en el caso del Dreamweaver es irnos al menú archivo y dentro de archivo elegir la opción nuevo y dentro de nuevo decirle CSS, que lo tenemos en la zona central, y crear, con lo cual ya tengo aquí el documento CSS. Ya solamente falta guardarlo, pues archivo, guardar como,
y le tengo que decir al Dreamweaver que lo guarde con el nombre de mi hoja de estilos. Y en el Dreamweaver ya no hace falta ponerle la extensión, ya la pone él. En el bloc de notas sí, tenéis que poner la extensión. Y si estáis utilizando otros editores, pues si son editores de texto también vais a tener que poner la extensión. El Dreamweaver genera pues un par de líneas de código, una que hace referencia a la codificación de caracteres que estamos utilizando y otra a lo que sería un comentario dentro del documento CSS que nos indica únicamente pues eso, que se trata de un documento CSS. Son dos líneas, sobre todo la segunda, totalmente innecesarias, o sea que haceros a la idea de que está totalmente en blanco. Dicho esto, ya tenemos nuestro documento CSS. Fijaros en el panel de archivos, pues como efectivamente, además de mi documento web, tengo la hoja de estilos. Y si lo estáis haciendo con un editor web o con un editor de texto diferente al mío, si os vais a la carpeta HTML5, ahí tenéis la hoja de estilos. En mi caso, como tengo el Dreamweaver instalado, el icono, la forma del icono, pues corresponde al Dreamweaver, pero si no tenéis el Dreamweaver instalado, pues la forma del icono puede ser muy diversa. Seguramente tenga la forma del bloc de notas o del editor que estéis utilizando para codificar este documento. Dicho esto, maximizo el Dreamweaver nuevamente. Bueno, ¿cómo modificamos la apariencia de nuestro documento? Bien, pues imaginaos que a nuestra página web le queremos dar un color de fondo azul para empezar. Va a quedar muy feo, pero es para ir viendo cómo se utiliza CSS. Bueno, pues en el archivo independiente CSS que hemos creado, lo que hay que hacer es escribir body. Esto es lo que se llama en CSS un selector. Escribiendo body, fijaros que aquí ya no hay corchetes, porque no estamos en HTML, estamos en CSS. Escribiendo body le estamos diciendo a nuestro documento CSS que a continuación vamos a cambiar la apariencia de la etiqueta body. Esto es lo que se denomina en CSS, como digo, un selector de etiqueta. Y es una de las muchas formas que tenemos en CSS de modificar la apariencia pues, de una etiqueta en concreto. Luego, entonces, si ponemos body, a continuación de body abrimos llave y yo que estoy utilizando el Dreamweaver, pues me sale un asistente que ayuda muchísimo a la hora de programar en CSS. Si estáis utilizando un editor de texto, pues lamentablemente seguramente lo tengáis que escribir manual, ¿no? A mano. En nuestro caso, si queremos modificar pues, lo que sería el color de fondo de la etiqueta body o lo que es lo mismo la página web, porque recordamos que dentro del body está toda la información visible, hay que utilizar lo que se llama la propiedad background color con el valor azul o color azul. Y esto en Dreamweaver pues, es muy sencillo. Y a continuación cerramos la llave. Lo pongo en grande para que lo veáis. Lo que hemos hecho es, por un lado, utilizar lo que se denomina un selector, ya lo hemos visto, y dentro del selector lo que hemos utilizado es pues una nomenclatura CSS, que está compuesta de lo que se denomina propiedad, dos puntos y valor. CSS pues siempre se programa de esta forma, propiedad, dos puntos y valor. La propiedad es background color, lo que va a hacer que modifiquemos el color de fondo de la página, dos puntos y el valor. Ahí pues tenemos el código del color. El Dreamweaver le ha introducido automáticamente el código del color, pero lo podéis sustituir por el color en inglés. Si ponéis blue, funciona. Lo único que ocurre es que el color en inglés solamente podéis utilizar colores básicos, blue, yellow, brown, etc., ¿no? Si ponéis el código, pues podéis utilizar el color que os apetezca. Otra alternativa que no voy a hacer, que no se trata de eso en este momento, es abrir pues, un programa tipo Photoshop, un programa de retoque fotográfico, buscar un color de código en concreto, un color en concreto que vayas buscando. El Photoshop te va a dar el código, Photoshop o el programa que utilices, y copias y pegas ese código de color pues donde tiene que ir el valor de la propiedad CSS. Hecho esto, guardas, si estás utilizando un editor de texto, pues archivo guardar, en Dreamweaver es control S, guardas cambios y vamos a ver cómo quedaría esta página en el navegador. Y en Dreamweaver, bueno, pues archivo, vista previa en el navegador y aquí elegimos el navegador donde lo queremos ver, yo lo voy a ver en Chrome. Con lo cual, fijaros como efectivamente a la página que tenemos ya realizada de vídeos anteriores le acabo de dar con CSS pues un color de fondo. Bien, ¿cómo se hacía esto antiguamente para ver la diferencia? Antiguamente lo que se hacía antes de la aparición de CSS en el diseño web, añadiendo lo que se conoce como un atributo dentro de la etiqueta, un atributo HTML, con lo cual antiguamente era body bgcolor y a continuación pues el color que le quieras dar, ¿no? Esta era la forma de hacerlo antiguamente. Etiqueta HTML con su atributo, en este caso el atributo es bgcolor. Bueno, pues esto está totalmente obsoleto, esto ya no se hace así. Porque imagínate lo que os decía antes, que tienes que ir incluyendo atributos dentro de cada etiqueta HTML que tengas. Bueno, pues al final tienes un código extenso y muy difícil de corregir. Luego entonces esta opción olvidada. Al trabajar en Dreamweaver lo que ocurre
es que, por un lado, podemos tener abiertas en varias pestañas, como el que navega por uno de los navegadores modernos, ¿no? Cuando tú navegas pues, con Firefox, Explorer, Chrome, sabes que puedes abrir diferentes páginas en diferentes pestañas. En Dreamweaver ocurre lo mismo. Puedes abrir en diferentes pestañas diferentes archivos, con lo cual es muy cómodo porque puedes tener en una pestaña la página web y en otra pestaña la hoja de estilos para ir de un lado a otro de una manera rápida. Pero incluso con las últimas versiones del Dreamweaver no hace falta ni siquiera que tengas abierta una pestaña nueva con lo que sería la hoja de estilos, con lo cual la puedes cerrar. Porque al haber una etiqueta link dentro de tu documento HTML, Dreamweaver detecta automáticamente que tienes linkada, enlazada, una hoja de estilos externa y te pone a lo que sería a la derecha del código fuente el nombre de la hoja de estilos, con lo cual si pulsas en este nombre que pertenece a la hoja de estilos, pues vas de una manera rápida, sin necesidad de abrirlo, de lo que sería la hoja de estilos CSS al código HTML, ¿no? Bueno, pues voy a la hoja de estilos y lo que voy a hacer va a ser borrar el selector body y el atributo que hemos establecido hace un instante, guardo cambios con control S, es decir, dejo la hoja pues completamente, la hoja CSS completamente vacía y voy a actualizar el navegador para dejarlo como estaba. Porque lo que vamos a ver ahora es en qué consiste, que es lo importante de este vídeo, el modelo CSS de caja contenedor. Bueno, resulta que en HTML todas las etiquetas de estructura, creo que son todas, son etiquetas denominadas block. Hay dos tipos de etiquetas, las block y las inline. Pues son todas block. Y eso implica que cada vez que tú creas una etiqueta de estructura, aunque no lo veas, realmente lo que estás creando es una caja. Una caja que ocupa pues el 100% del ancho de la pantalla y que tiene un salto de línea después de esa caja. Y eso ocasiona que todas las etiquetas que tú vas incluyendo en HTML se coloquen una debajo de otra. Por este motivo, hasta ahora, en nuestro documento web, pues por ejemplo, la barra lateral, que si recordáis estaba dentro de lo que era un aside, pues se coloca en la parte de la izquierda, pero como es una etiqueta block, ocupa el 100% del ancho de la pantalla y el siguiente elemento, que sería el section, que ya correspondería pues a todo lo que es la estructura importante de la página web, se coloca a continuación. Es decir, la barra lateral no se está colocando ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se coloca pues como si fuera un elemento block, y es que realmente lo es, ocupando el 100% del ancho e incluyendo un salto de línea para que el siguiente elemento se coloque debajo. Lo mismo ocurre con la etiqueta nav. La etiqueta nav, que corresponde a la barra de navegación, pues hace 3/4 partes de lo mismo. Ocupa pues el 100% del ancho de la pantalla e incluye un salto de línea, con lo cual pues realmente no tenemos el efecto deseado, ¿no? Pero fijaos también que además de que la etiqueta nav tiene estructura block, lo que hay dentro de la etiqueta nav también tiene estructura block. Estos elementos que estoy señalando ahora en pantalla corresponden a las etiquetas LI. Las etiquetas LI sirven para determinar los elementos dentro de una lista y son elementos block también, con lo cual este texto de quiénes somos, al estar dentro de un LI, ocupa el 100% del ancho de la pantalla, como si fuera una caja más, y lo mismo ocurre con nuestros productos, contáctanos y precios, ¿no? Lo primero que voy a hacer va a ser colorear para que veamos de una manera muy visual este modelo de caja contenedor que tenemos por defecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser colorear cada una de las etiquetas fundamentales. Los navegadores web ya le dan CSS por defecto a cada una de las etiquetas. El problema que existe es que no todos los navegadores le dan un CSS por defecto. ¿Qué quiero decir con esto de CSS por defecto? Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta, ¿no? Este sería el título de nuestra web. Bueno, pues si nos vamos al código, ¿dónde estaba ese texto? Pues ese texto estaba dentro de una etiqueta H1. Pues el CSS por defecto consiste en que sin indicarle apariencia, el navegador ya le está dando un tamaño y un color a este texto, color negro y un tamaño determinado. Eso es CSS por defecto. El problema que hay es que los diferentes navegadores no aplican exactamente el mismo CSS. Para eso existe una cosa que veremos más adelante, que es CSS Reset, para que todos los navegadores comiencen desde el mismo punto de partida, que es pues, quitarles todos los estilos y de esta forma poder igualar la apariencia en todos los navegadores. Dicho esto, vamos a ir coloreando de diferentes colores las diferentes etiquetas de estructura. Con lo cual volvemos al editor web que estemos utilizando y nos vamos a la hoja de estilos. Y en la hoja de estilos pues vamos a hacer lo siguiente. Si os disteis cuenta, hace un instante creamos un selector body para modificar la apariencia del body. Yo ahora quiero modificar la apariencia del header, de la etiqueta header. El problema está en que si yo pusiera en CSS header, abro llave, y aquí le doy un color de fondo, y lo voy a hacer para que lo veáis, background color,
y le doy, por ejemplo, un color azul, si yo hago esto, lo que estoy haciendo es modificar la apariencia de todas las etiquetas header que puede haber en nuestra página web, ¿no? Entonces, si guardo cambios en mi hoja de estilos CSS, control S, y actualizo con F5 mi navegador, pues fíjate cómo efectivamente todas las etiquetas header pues terminan coloreadas en azul y no hacemos distinción de si se trata del header principal de la página web o si se trata del header dentro de section. Recordamos de vídeos anteriores que header y footer son dos etiquetas muy flexibles que pueden indicar la cabecera y el pie tanto del documento web en general como de una sección en concreto dentro de nuestro documento web. Por ese motivo, al hacer esto no estamos diferenciando de ninguna forma pues cuál es el header de nuestra página principal, que sería el de arriba del todo, y cuál es el header pues de una noticia en concreto, de un article en concreto, si recordáis, y de otro article que lo tenemos aquí abajo. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto utilizando CSS? Es decir, si yo quiero ahora mismo aplicar color de fondo al header de la página principal y solo al header de la página principal, pues hay varias formas de hacerlo. Voy a borrar el selector header que hemos utilizado antes porque en esta ocasión hay que utilizar otro tipo de selector, que es un selector de tipo ID. Y ya que estamos, pues os diré que en CSS existen selectores de etiqueta, selectores de tipo ID y selectores de clase. Y veremos que con CSS3 se incluyen más selectores, pero estos son los tres selectores principales. Esto es algo complejo, que es lo que os decía al principio, y no podemos profundizar en ello porque nos lleva muchos vídeos. Con lo cual, si alguien quiere ver esto en profundidad, me repito, la recomendación que hacía al principio. Podéis ver el curso de mi canal de CSS avanzado desde cero. El caso es que antes, cuando modificamos el aspecto del body, utilizamos un selector de etiqueta. ¿Y en qué consiste esto? Pues en poner el nombre de la etiqueta. Con body no hay problema, porque en un documento web solamente tenemos un body, pero con header sí que puede haber un problema, porque dentro de un documento web hay varios header, con lo cual estaríamos modificando, como hemos visto, la apariencia de todos los header. ¿Solución? Bueno, pues la solución es utilizar un estilo, en este caso, de ID. Un selector, qué manía con decir estilo, un selector de tipo ID. ¿En qué consiste esto? Pues en utilizar el símbolo almohadilla y a continuación un nombre identificativo que puede ser el que tú quieras, como por ejemplo cabecera web. Pero vamos, que puede ser el que tú quieras, ¿no? El selector de ID se utiliza cuando quieres aplicar apariencia a un único documento dentro de tu página web. Es un selector que se utiliza muchísimo con las etiquetas div, que veremos más adelante en el curso, ¿no? Con lo cual, si nosotros en nuestro documento CSS escribimos una almohadilla y ponemos, por ejemplo, cabecera web, abrimos llave, después de abrir llave le decimos background color y elegimos, por ejemplo, el azul, por elegir un color cualquiera. Con esto acabamos de crear, pues, un estilo de ID utilizando un selector ID. Hecho esto, guardas cambios en tu hoja de estilos y aquí no se ha terminado la cosa, porque ahora tienes que ir a tu página web, a tu código HTML e identificar dónde está el elemento HTML al que le quieres aplicar esa apariencia. Y yo os acabo de señalar en nuestro código dónde está el elemento al que le quiero aplicar esa apariencia, que es el header de nuestra página principal. Una vez identificado, tienes que introducirte dentro de lo que sería la etiqueta header de apertura y agregar el atributo ID. Y dentro del atributo ID, pues tendrías que utilizar el nombre del selector ID de la hoja de estilos. Finalmente quedaría, como veis en pantalla, header ID igual a comillas, cabecera web, que es el nombre que le hemos dado. Hecho esto, guardas tanto la hoja de estilo como tu página HTML, te vas al navegador, actualizas con F5 y fíjate cómo ahora solo le ha aplicado pues, el color de fondo azul al header principal. Lo que quiero que veáis es que al aplicar un color de fondo, pues aquí estamos viendo ya de forma clara lo que es el modelo de caja contenedor, porque fíjate cómo el header no se trata ni más ni menos que de una caja. Una caja que ocupa el 100% del ancho de nuestra página web y que además inserta pues, un salto de línea a continuación para que el siguiente elemento, que es el nav, pues aparezca justo debajo. Vamos a darle también color de fondo a nav. Para ello pues nos vamos al Dreamweaver. Nos vamos a la hoja de estilos. Y yo aquí plantearía lo siguiente. ¿Cuántas etiquetas nav tenemos en nuestra página web? Pues en nuestra página web solamente hay una. Pero pudiera haber varias, ¿no? Como solamente hay una, si yo utilizo un selector de etiqueta,
Bueno, pues con esto le estoy diciendo que modifique la apariencia de todas las etiquetas nav de nuestro documento web, pero como solamente hay una, no habría problema. Ahora bien, si en un futuro tienes pensado incluir en tu página web más barras de navegación utilizando la etiqueta nav, quizás no sería apropiado utilizar un selector de etiqueta porque modificaría el aspecto de todas. Lo más apropiado sería utilizar pues, un selector de ID. En nuestro caso daría igual, pero voy a utilizar uno de ID por si acaso en el futuro incluimos más barras de navegación. Con lo cual, yo a este le voy a llamar, por ejemplo, navegación principal. Abrimos llave y aquí pues le voy a aplicar un color de fondo, background color, me he equivocado de propiedad, sería la misma, background color, y aquí pues le aplicamos un color, como por ejemplo puede ser el rojo. Punto y coma, cierro llave, guardo la hoja de estilos, me voy a la página web y localizo dónde está la barra de navegación. Y la barra de navegación en nuestro código HTML pues está aquí. Te metes dentro de la etiqueta de apertura nav y agregas el atributo ID con el valor de navegación principal, que es el nombre que le hemos dado al selector. Guardamos cambios en todo, tanto en la hoja de estilos como en el documento HTML, actualizamos el navegador y fíjate cómo estamos viendo que efectivamente el nav es otra caja más que se sitúa justo debajo del anterior. Bien, pues vamos a terminar de aplicar color de fondo al resto de elementos que hemos incluido en nuestra página. El siguiente elemento pues es aside y luego pues el siguiente elemento, si no recuerdo mal, es section. Section a su vez tiene un montón de elementos en su interior y luego para terminar pues estaría el footer. Así que vamos a ello. Vamos a nuestra hoja de estilos y aquí pues voy a hacerlo todo con selectores de tipo ID. Con lo cual, para la barra lateral pues voy a utilizar el nombre de barra lateral, por ejemplo, barra lateral. Abrimos llave y le voy a decir pues que esto va a tener un color de fondo, background color, pues por ejemplo verde fosforito, va a quedar muy horrible, pero nos sirve para ver esto. Voy a utilizar otro selector de ID para section, luego entonces voy a llamarle contenido principal. Abrimos llave y a esto pues le voy a dar un background color, pues púrpura. Y para finalizar, pues al pie. Luego entonces otro selector de ID y le voy a llamar pie web. O pie principal, quedaría mejor, ¿no? Recordar que puede haber muchas etiquetas footer y creo que en nuestro documento, creo recordar que había varias, pero yo solamente quiero aplicarlo, a ver si consigo escribir principal bien. Quiero aplicarlo solamente al pie de nuestra página web. Y aquí pues le voy a decir nuevamente background color y voy a poner un amarillo. Cerramos llave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Guardar cambios en la hoja de estilos, irnos a nuestro documento HTML e ir identificando los elementos y aplicándoles el atributo ID. Por ejemplo, aside, pues nos metemos en la etiqueta de apertura aside, ID, y aquí pues le voy a decir barra lateral, me voy a section, aplico ID, y aquí le voy a decir contenido principal, me voy a footer, para finalizar, le agrego el atributo ID y a este le aplico pie principal. Bueno, pues hecho todo esto, guardo cambios, me voy al navegador, lo actualizo con F5 y fijaros cómo le hemos ido dando colores a todas nuestras cajas o etiquetas de estructura, que como podéis ver son todas de tipo block. Ocupan el 100% de lo que sería el navegador, el ancho de la pantalla, y se van colocando una detrás de otra. Bueno, pues aquí tenéis de manera visible el modelo caja contenedor CSS. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Ya en el próximo vídeo veremos cómo con CSS convertir algunos de estos elementos en elementos inline y sobre todo cómo utilizar una propiedad CSS fundamental que es la propiedad float. La propiedad float lo que te permite es coger estas cajas y distribuirlas dentro de tu documento, pues si lo sabes utilizar bien, a tu gusto. Claro que esto lleva un aprendizaje. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces,